Se sumaron 900 nuevos policías para aumentar el patrullaje en las calles. Además, se incorporó más tecnología con chalecos de última generación y armas Taser y Birna de baja letalidad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/seguridad. Buenos Aires Ciudad. ¿Te agarró el granizo en medio de la ruta? Cuando algo se complica, te la hacemos fácil. En Experta Seguros tenemos el seguro de auto que necesitas. Contrata tu seguro de auto con nosotros. Consulta con tu productor asesor de seguros o ingresa en www.experta.com.ar. Superintendencia de Seguros de la Nación. Para consultas y reclamos llama al 0800-666-8400 www.argentina.gov.ar/SSN. Número de inscripción 0880. Entre Ríos es el mejor lugar para invertir. Ubicación estratégica, energía disponible y herramientas que te acompañan. Con el régimen de incentivo a las nuevas inversiones accesa a beneficios fiscales, descuentos en energía y reintegros en obras. Súmate al crecimiento. Conoce más en entreríos.gov.ar. Gobierno de Entre Ríos. Ojos en Alerta es una herramienta de seguridad que conecta a los vecinos con el Centro de Operaciones Municipal para prevenir delitos en tiempo real. Ojos en Alerta viene a cambiar la seguridad en San Isidro. Vamos a vivir más tranquilos y lo vamos a lograr juntos. San Isidro Seguro. San Isidro Municipio. Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad. Grupo Petersen. Desde 1920 construyendo el país. Tigre es modelo de gestión. 180 móviles y más de 2.000 cámaras que monitorean las 24 horas. 23 centros de salud, 3 hospitales de diagnóstico y 4 hospitales especializados. Materno-infantil, oftalmológico, odontológico y de hemodinamia. Y pronto, el Hospital Municipal de Alta Complejidad. Tigre, municipio. Hola, acá el Ratón Pérez. Con Galicia tus dólares crecen porque tenés cuenta remunerada en dólares. ¿Qué esperás? Descarga la app y hacete Galicia gratis. ¿Así está bien o quieren que lo diga la parejita mejor, Cartera de consumo por Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. CUIT 30 50 00 01 735. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulta en www.galicia.ar. Despertate informado y desayunate de todo. De lunes a viernes, de 8 a 10 de la mañana, Mariano Barrio te espera con unas cuantas verdades. Un repaso completo a la política, economía y las noticias más relevantes para que empieces tu día con el pie derecho. Escuchanos en Ecomedios, AM 1220. Despertate informado y desayunate de todo.
De lunes a viernes, de 8 a 10 de la mañana, Mariano Barrio te espera con Unas Cuantas Verdades. Un repaso completo a la política, economía y las noticias más relevantes para que empieces tu día con el pie derecho. Escuchanos en Ecomedios, AM 1220. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy bienvenidos a Unas Cuantas Verdades, aquí en AM en 1220 Ecomedios. Como todas las mañanas hasta las 10 de la mañana, nos pueden escuchar a través de todos nuestros canales digitales, también en nuestro streaming ecomedios.com, en nuestros sistemas también de YouTube, en Ecomedios, y en nuestro Instagram, @ecomedios. Y también poner Ecomedios en vivo en la web, ya ahí aparecemos nosotros. El discurso del presidente de ayer, del cual todo el mundo habla hoy a la mañana, porque es la nota quizás periodística, política y económica de la semana, ¿no? Arrancó el presidente con un discurso para presentar el presupuesto 2026. Primero que el discurso no fue para presentar el presupuesto 2026, porque los presidentes, de hecho, gracias Matías Urtá que nos trae el café, los presidentes no dan discursos para presentar los presupuestos. Esto lo inauguró Javier Milei. Habitualmente para presentar un presupuesto el presidente lo que tiene que hacer es mandar un proyecto de ley al Congreso. Tal vez puede hacer una referencia en algún acto, en alguna declaración política, pero no hacer una cadena nacional. La cadena nacional de ayer no fue para presentar el presupuesto, decía, sino que fue para tratar de remontar la derrota electoral del 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires. Los presupuestos se mandan por proyecto de ley, no con discursos. Y de hecho el discurso de ayer prácticamente no contuvo ningún anuncio numérico, ninguna pauta, no dio ninguna pauta de las que tiene que dar el presupuesto, ni siquiera en el discurso. Es decir, el presidente de la Nación o el presupuesto nacional lo primero que fija son pautas para el año próximo, para el año que está presupuestando, ¿no? La inflación, el crecimiento económico, el déficit fiscal, ¿no? Pautas verdaderas. No las dio las pautas, ni siquiera en el discurso, ¿no? Milei lo único que buscó con el discurso es, digamos, remontar la derrota electoral de septiembre, del 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires, y tratar de seducir a la clase media que perdió en esa elección y que también en gran parte perdió en la elección de Ciudad de Buenos Aires, aunque dijeron haber ganado con un 30% sobre 53 que votaron. Ellos ahora se dan cuenta que la clase media en la Ciudad de Buenos Aires no lo votó, porque votó en un 34% a otras alternativas electorales de centro. No hablamos del peronismo que sacó el 27% en la Ciudad de Buenos Aires, sino habló de otras alternativas como el PRO, la alternativa de Horacio Rodríguez Larreta, la del mismo Ramiro Marra, y otras más que sacaron en conjunto el 34% frente al 30% de Milei, de Manuel Adorni. Pero peor fue la paliza electoral, porque fue más visible, aunque sacó más puntos, sacó 33 puntos al lado de los 30 que había sacado en la Ciudad de Buenos Aires. En la provincia de Buenos Aires sacó 33, pero eso sonó como una paliza porque el peronismo unificado sacó 47 puntos. Bueno, de esto es lo que se quería recuperar el presidente con el discurso de anoche y tratar de ver si puede dar un manotazo de ahogado y puede convencer a algún voto de clase media que no lo acompañó y a algunos de los gobernadores o diputados y senadores que tampoco vienen acompañando el gobierno, que no se quieren sentar con él a la mesa a conversar. De hecho, ustedes fíjense una de las frases, ¿no? Vamos a analizar el presupuesto
en la frase del presidente y en las pautas presupuestarias que después se conocieron. Después del discurso se conocieron las pautas presupuestarias, es decir, en el discurso no habló de las pautas presupuestarias. Ningún país del mundo, dijo Milei, puede funcionar correctamente sin un presupuesto equilibrado. Por eso los políticos en todo el mundo encuentran consensos y acuerdos para sancionar la ley de leyes. Un hallazgo lo que dice Javier Milei. Ahora, Milei, ¿cuándo quiso consensuar con el Congreso y con los gobernadores? Acá dice, los políticos en todo el mundo encuentran consensos y acuerdos para sancionar la ley de leyes. Lo único que hizo Milei es no consensuar con el Congreso ni con los gobernadores el presupuesto, y de hecho le pidió a José Luis Espert en diciembre o noviembre del año pasado, del 2024, que cerrara la comisión de presupuesto y que no abriera la comisión a ningún debate del presupuesto. ¿Por qué? Porque justamente los gobernadores y los diputados y los senadores querían negociar el presupuesto de Milei y consensuarlo. Y de hecho presentaron un proyecto que recuerdo que no contenía déficit fiscal, que tenía el déficit cero, pero que lo que hacía era eliminar gastos que sí tenía el presupuesto de Milei para poderle dar más recursos a las universidades, a la salud, a los jubilados, a los sectores vulnerables. ¿Cuáles gastos eliminaba? Básicamente eliminaba gastos en la Secretaría General de la Presidencia de la Nación, en la CIDE y en el gasto tributario. ¿Qué es el gasto tributario? No me voy a cansar de repetirlo. El gasto tributario es el regalo que le da el presidente todos los años, no sino todos los presidentes que han pasado, porque de estos tienen la culpa todos, el regalo que le dan a los amigos, empresarios más poderosos, para que no paguen impuestos. Se llaman exenciones tributarias, regímenes de privilegio tributario. Bueno, eso era lo que querían enmendar los gobernadores y los diputados. Por ejemplo, sacar un poco de las exenciones de Tierra del Fuego, un poco de las exenciones de los jueces, un poco de las... No digo todo, pero una parte, para poderle dar más recursos a las universidades, a los jubilados, a los enfermos del Garraham, a los médicos, a los maestros, a los profesores universitarios. Ahora, ayer Milei nos dice, ningún gobierno del mundo puede funcionar correctamente sin un presupuesto equilibrado. Por eso los políticos en todo el mundo encuentran consensos y acuerdos. Acá el único consenso que quiere Milei es que todo el mundo esté de acuerdo con él, pero no quiere discutir un consenso. Con lo cual es todo farsa lo que dice Javier Milei en su discurso. De ahí para abajo ya vamos a analizar cuáles son las otras farsas, ¿no? A ver, el presupuesto de 2026 después se conoció, después del discurso, tiene una pauta del dólar oficial que es de 1.325 pesos para diciembre de este año. Ayer el dólar cerró 1.475. Y la pauta del presupuesto 2026 para el cierre del dólar de diciembre del 2025 está 150 pesos abajo la pauta de lo que es la realidad. Ya con eso ya te da la pauta de que es un dibujo. Es un gran cuadro, una gran pintura de Pablo Picasso para engañarnos a todos. Y la pauta para el dólar para diciembre del 2026 es de 1.423 pesos. Esa es la pauta que fija el presupuesto 2026 para el dólar 2026. 1.423 pesos. Ayer cerró 1.475. Estamos lejos, ¿no? Es decir, quiere decir que de aquí a un año y 3 meses y 4 meses, Javier Milei considera que el dólar va a bajar, no que va a subir. Como todos los economistas y todas las personas de sentido común que viven en la Argentina, suponen que el dólar seguramente, y más aún después de las elecciones, puede todavía subir un poco más. No digo mucho más, pero puede subir. Con lo cual ya la pauta es ficticia. Ya superamos ampliamente la pauta de los próximos 16 meses. Y estamos a 3 meses de cerrar el año. Es toda una mentira, un gran dibujo. Milei dijo que su gobierno es el primero en la historia de la Argentina en tener superávit fiscal. Otra mentira. Primero, no lo tiene.
no tiene superávit fiscal. Porque si se cuentan los vencimientos de las letras y de las deudas en bonos locales, si se cuentan esos vencimientos, todavía no hay ningún tipo de superávit fiscal. Puede haber superávit primario, pero no superávit financiero. Esto lo dicen los economistas, claramente. Y segundo, es falso, porque Roberto Lavagna tuvo con Eduardo Duhalde. Roberto Lavagna es el papá de Marco Lavagna, que es amigo de Milei y es el director del INDEC. Con lo cual no estamos tan lejos, no es un hombre de la ultraizquierda o del no sé, un sector político totalmente alejado. Es Roberto Lavagna, el papá de Marco Lavagna. Tuvo superávit fiscal gemelos durante varios años entre el 2002 y el 2006, donde renunció justamente porque Néstor Kirchner quería romper el superávit gemelo. Justamente por eso renuncia a Roberto Lavagna. Y Roberto Lavagna tenía superávit, obviamente con una deuda defolteada, pero que él mismo, Roberto Lavagna, con Guillermo Nielsen, que es amigo de Javier Milei y que ahora es embajador en Paraguay, reestructuró en 2005. En 2005 reestructuraron la deuda con los holdouts y después en 2010 ya no estaba Roberto Lavagna, estaba Amado Boudou, también se reestructuraron un 26 o 30% de la deuda que quedaba por reestructurar. Pero también en 2005, que todavía estaba Roberto Lavagna, también el gobierno de Néstor Kirchner en aquel momento, innecesariamente, también pagó la deuda con el Fondo Monetario Internacional, toda, íntegra, 10.000 millones de dólares, y todavía tenían superávit. Con lo cual es mentira que el gobierno de Javier Milei tenga superávit fiscal, porque además tiene una deuda con el Fondo Monetario Internacional que no sabemos todavía cómo la piensa pagar, porque todavía tiene una recesión tremenda con la cual tiene que seguir ajustando para seguir teniendo superávit y todavía no se sabe cómo va a recomponer la economía, y toda una cantidad de cosas más que evidentemente hacen que, este superávit, si es que existe, es muy débil, porque se cae la recaudación, se cae la actividad, se cae el consumo, etc. Eso en cuanto a algunos de los dichos de Javier Milei. Pero Milei dijo varias cosas en el discurso que a uno le llaman la atención, ¿no? Mirá, por ejemplo, acá estoy buscando párrafos, ¿no? Dice: ya no nos queda ninguna otra opción. Es hora de asumir finalmente que si queremos que haya menos pobreza necesitamos más empleo. Un hallazgo, un descubrimiento espectacular. Y dijo: si queremos que haya más empleo necesitamos que haya más empresas invirtiendo. Descubrió la pólvora, espectacular. Tiene que haber más empresas invirtiendo. Todos los días lo decimos, ¿no? Obviamente. Y si queremos que haya más empresas invirtiendo, tenemos que dejar de ver a los empresarios como enemigos públicos. Esto dijo en el discurso de presentación del presupuesto. ¿Qué tiene que ver esto con el presupuesto? No tiene mucho que ver, pero bueno, lo dijo. Tenemos que dejar de ver a los empresarios como enemigos públicos. El enemigo público número uno de los empresarios es el Estado, que lo esquilma con impuestos altos, asfixiantes, con lo cual si hay un enemigo de los empresarios es la presión tributaria y la presión fiscal que ejerce el propio Estado, que hoy está en manos de Milei y que, todavía no se han bajado los impuestos como ha prometido Milei. Por lo tanto, las empresas todavía siguen asfixiadas, tienen que pagar altas cargas patronales. Bueno, no vamos a dar el detalle porque es muy aburrido, pero la asfixia tributaria es innegable. Y por otro lado, otro factor de que el Estado es el enemigo de los empresarios es que les dice todo el tiempo: los industriales son todos unos chantas subsidiados del Estado que tienen que competir y que entonces por eso no les bajamos ningún impuesto y que compitan, y además que compitan con las importaciones. O sea que el primer enemigo de los empresarios es el gobierno. Es Milei que les pone importaciones para que compitan porque supuestamente son subsidiados, cuando en realidad, más que subsidiados, los empresarios subsidian al gobierno para que el gobierno pueda gastar en planes sociales y en seguir aumentando la UH.
para que no se le incendie el país. Entonces, es todo mentira. El discurso de Milei es mentira por donde lo mires, ¿no? Ha dicho Milei, todos hemos hecho enormes esfuerzos para salir del pozo en que estamos cuando asumimos. De hecho, los sueldos del Poder Ejecutivo están congelados desde la misma fecha en que hemos asumido. Por lo tanto, sabemos que el camino es arduo, pero también sabemos que el rumbo es correcto. Perdón, ¿sueldo congelado del Poder Ejecutivo? No me hagan reír, Milei. Hace 2 semanas salieron los audios de Españolo que dicen que se reparten coimas en el Estado. ¿Dónde están los sueldos congelados del Poder Ejecutivo? A ver, el recibo de sueldo estará congelado, pero más de uno te dice por lo bajo que en el Poder Ejecutivo corren sueldos no declarados en papel madera, sin declarar, y además están los audios de las coimas, ¿no? A ver, no nos tomen por estúpidos. La corrupción es un sobresueldo. Si hay corrupción, investíguenla, vayan hasta las últimas consecuencias y, bueno, y elimínenla. Ahí les vamos a creer que se congelan el sueldo. Hasta entonces, la verdad que todavía ese sobresueldo, ese plus del 3%, que es un 3% no sobre el sueldo, un 3% sobre montos siderales de compras siderales, ¿no? Porque después hay otras cajas, No se crean que es la única. No se crean que es la única. Ya van a ir saliendo varias cajas. Todavía hay que comprobarlo, todavía hay que lograr que haya gente que hable, pero que todos sabemos que hay cajas, hay cajas. Voy a tomar un poquito de café. Es indignante, ¿no? Porque un gobierno que dice que cuida los mangos, que después vos te enteres que hay intermediarios, que hay empresas públicas, que los proveedores, que el 5%, que el 10%, te enterás de cosas que son escandalosas. Y que te digan que se congelan los sueldos, por favor, la verdad que indigna. A ver, en otro párrafo, Milei dice, ¿por qué una empresa que no gana ni dinero es una empresa que cierra, una empresa que directamente nunca se abre? Y eso es lo que sucede cuando se le suben sistemáticamente los impuestos, se torpedea el equilibrio fiscal haciendo subir el riesgo país, vulneran los derechos de propiedad y se les cambia la regla de juego sobre la marcha como hemos hecho durante tantas décadas. En tu gestión, Javier, cayeron 16.000 pymes. Sos el arquetipo del cierre de empresas. A ver, si hay alguien que no puede hablar de cierre de empresas por asfixia fiscal, es el gobierno de Javier Milei. 16.000 empresas cerraron en el gobierno de Javier Milei por asfixia fiscal, por apertura de importaciones, por juicios laborales, por un montón de cosas, ¿no? Por eso mismo Argentina, dice Milei, debe de una vez por todas abandonar el autosabotaje económico constante de las últimas décadas. Debemos abandonar el pensamiento mágico. No es posible reinventar la rueda, dice Javier Milei. Pensamiento mágico es pretender que sin peso la gente pueda consumir. Eso es pensamiento mágico. Pensamiento mágico es pretender que las empresas puedan invertir si no tienen consumo, o sea, no tienen a quién venderle. Entonces, eso sí es pensamiento mágico. Creer que con el ajuste permanente vas a generar inversión por el solo hecho de desacelerar la inflación, no eliminarla, desacelerarla, es un pensamiento mágico. Porque aunque desaceleró la inflación, Javier Milei todavía no reactivó el consumo con políticas genuinas, no digo repartiendo plata, sino con políticas que sean sostenibles en el tiempo, como las que decíamos antes, ¿no? Eliminar exenciones tributarias para los que no pagan, para los vivos que no pagan, blanquear la economía, recaudar mejor y darle a los sectores que realmente lo necesitan el dinero suficiente para vivir y para sostenerse. No podemos tener maestros hambreados que no le enseñan en la escuela a los chicos, ni podemos tener militares que no ganan para llegar a fin de mes, ni podemos tener el 60% que en la economía argentina no llega a fin de mes,
ni podemos tener una obra social como la de los militares que no le da medicamentos y no le da atención sanitaria a los militares y a los integrantes de las fuerzas de seguridad. ¿De qué estamos hablando, no? Estoy seguro de que trabajando codo a codo con los gobernadores, diputados y senadores que quieren una Argentina distinta, vamos a lograrlo. El superávit es, por ejemplo, lo que nos permitirá otorgar financiamiento al Tesoro para aquellos sectores del sector privado que quieran invertir en el país en las grandes concesiones que vamos a llevar adelante. Trabajar codo a codo no significa trabajar a los codazos, porque en realidad Milei habla de que vamos a trabajar codo a codo con los gobernadores y hasta ahora a todos los humilló, los insultó, los ninguneó, no los recibió en la Casa Rosada. A los diputados y senadores no le da ni bolilla, no consensúa nada, ninguna ley con los diputados y senadores, y además está gobernando con puros decretos de necesidad de urgencia y con vetos. Con lo cual, ¿de qué está trabajando codo a codo con los senadores, los diputados y los gobernadores? Si veta todas las leyes que saca el Congreso, es un chanta, es un mentiroso. El discurso de ayer fue para engrupir a la gente de que ahora tenemos un Milei más buenito. Pero todo lo que dijo es una mentira descarada. Son las 8:32, seguimos con unas cuantas verdades hasta las 10 de la mañana. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con Eco, siempre la verdad y la mejor información. El mejor gimnasio te espera. OnFit es de primera. En OnFit vamos a cuidarte. En OnFit venimos a encontrarte. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Facebook, Ecomedios Live. Despertate informado y desayunate de todo. De lunes a viernes, de 8 a 10 de la mañana, Mariano Barrio te espera con unas cuantas verdades. Un repaso completo a la política, economía y las noticias más relevantes para que empieces tu día con el pie derecho. Escuchanos en Ecomedios, AM 1220. Muy bien, 9:34. La frase que ayer se llevó a algunos títulos de diario es: lo peor ya pasó. Lo peor ya pasó, a ver, con 16.000 pymes menos en la Argentina, lo peor ya pasó, con 1.500 personas que pierden el trabajo por mes, según la UIA, en el sector industrial solamente, con 300.000 personas menos en la construcción y en otros sectores, y también 50.000 personas menos en el Estado, lo peor ya pasó. Con 60% de gente que no llega a fin de mes, lo peor ya pasó. Es una tomadura de pelo. Y también, digamos, no nos alcanza solamente, a ver, el tiempo que nos da a veces la apertura del programa para analizar todo el discurso, pero hay cosas que no hemos analizado y vamos a seguir analizando durante el programa. Pero una de las cosas que dijo ayer el presidente durante el discurso, que duró 15 minutos, fue: este presupuesto le asigna 4,8 billones de pesos a las universidades nacionales, aumenta el gasto en jubilaciones en un 5% y en salud un 17%, ambas partidas por encima de la inflación. O sea, los jubilados en el 2026 van a ganar 5% más que la inflación,
Y la inflación además la prevén un 10%, con lo cual van a ganar un 15% más, o sea, una tomadura de pelo. Y también dice, el gasto en educación también aumenta 8 puntos por encima de la inflación. Esto es lo que señala el discurso del presidente de la Nación. Por eso vamos a hablar con alguien que entiende mucho de educación, que es Pablo Evelson, decano de la Facultad de Farmacia y Bioquímica en línea. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo le va? Buenos días, gracias por llamar, ¿cómo le va? No, gracias a usted por esta nota. Ayer, cuando ideamos la posibilidad de hablar hoy por la radio, estábamos hablando justamente que vamos a hablar de la marcha de mañana, que va a ser multitudinaria para defender la educación, para defender los fondos de la educación, para defender la ley de financiamiento educativo. Ahora, entre medio se coló el discurso. Milei ayer dijo que va a haber 4,8 billones de pesos más para educación y que se aumenta un 8% arriba de la inflación el presupuesto educativo para el 2026. ¿Cómo recibieron ustedes en la UBA, si es que hablaron entre ustedes, a lo mejor en grupo de WhatsApp, este anuncio? ¿Es suficiente? Lamentablemente ese anuncio, si uno toma estrictamente los números que anunció el presidente ayer, lo único que hace es profundizar el ajuste que están recibiendo las universidades nacionales. Estos 4.8 billones están muy lejos de lo que todos los años estima el Consejo Interuniversitario Nacional, el CIN. Todos los años el CIN dice, para funcionar normalmente nosotros necesitaríamos un presupuesto X. Ese presupuesto estimado por el CIN, ¿sí? Se entienda, es una estimación que propone el CIN, alcanza los 7.5 billones. O sea, imagínense que el 4.8 billones que anunció el presidente ayer es simplemente el presupuesto del 2025 anualizado, porque hubo ciertos aumentos que se otorgaron muy pequeños en términos de gastos de funcionamiento. Entonces, ese número 4.8 es anualizar el dinero que recibieron las universidades durante el año 2025. Y claramente estamos muy alejados porque básicamente estamos viviendo una crisis en términos presupuestarios que nos afecta en todos los aspectos, ¿no? Obviamente desde lo salarial y desde el funcionamiento. Y claro, muy interesante lo que dice. O sea que el CIN, el Consejo Interuniversitario Nacional, dice que el presupuesto mínimo para funcionar para las universidades nacionales, estamos hablando de todas las nacionales, ¿no? Es de 7.5 billones y Milei anuncia como Papá Noel que llega con 4,8 billones, o sea, casi un 25%, 30% menos de lo que necesitarían. Exactamente, que en términos, por ejemplo, si uno lo compara en términos de PBI, no va a alcanzar el 0,5% del PBI, cosa que es la asignación más baja de por lo menos los últimos 20 años. Claro. Entonces, por eso la ley de financiamiento universitario que usted planteaba, ni siquiera plantea una expansión del sistema de educación superior. Lo que plantea la ley de financiamiento universitario es simplemente reconocer todo lo que se ha perdido hasta ahora, que tiene que ver con estos niveles de inversión que son muy bajos, y que impacta todo el tiempo sobre salarios y sobre gastos de funcionamiento de las universidades, porque además los aumentos que se otorgan en términos de funcionamiento, imagínense que los gastos básicos de funcionamiento que tienen que ver con servicios, seguridad, gastos que tienen que ver con por ejemplo, el mantenimiento de la infraestructura, han ido muy por encima de la inflación. Entonces ahí estamos todo el tiempo perdiendo presupuesto y impidiéndonos funcionar normalmente. Pablo, y el 8% de aumento por encima de la inflación, ¿eso qué representa? Es que no sabemos exactamente, porque el problema es que él lo anunció en educación y no sabemos si esto va a implicar
a toda la educación, a la educación superior, no sabemos. En ese sentido no se sabe. Igualmente, desde el comienzo nosotros siempre hemos pedido que hubiera un presupuesto, porque cuando uno tiene por lo menos un proyecto de presupuesto, uno sabe lo que esperar y cómo actuar frente a esto. Ahora que el presidente ha anunciado esto, lamentablemente no son las noticias que esperábamos y están mucho lejos de ser una buena noticia. Pero por lo menos sabemos qué es lo que tenemos que enfrentar, y por eso la ley de financiamiento es tan importante. Ni hablar el gasto en jubilaciones, que dijo que va a subir un 5% por encima de la inflación de 2026, prevista en 10,6%, creo. Ahora vamos a ver las pautas, pero es casi una cargada, ¿no? A los jubilados decirle, te vamos a subir 5% por encima de la inflación, cuando además le vetaste el 7%. Y hablando de vetos, vamos al veto de la ley de financiamiento universitario. La marcha va a ser por eso mañana, ¿no? Exactamente. Lo que mañana es la sesión en la Cámara de Diputados, que tiene que tratar el veto del presidente a la ley de financiamiento universitario, también a la ley de emergencia pediátrica. Entonces, lo que estamos pidiendo es que nos acompañen hasta el Congreso de la Nación para recordarle y decirle a los diputados que por favor no acepten el veto y que que ratifiquen la ley de financiamiento universitario, de tal manera le permitimos funcionar normalmente. Estamos en una situación muy dramática, en algunos puntos desesperante, porque desde el punto de vista salarial estamos perdiendo docentes todo el tiempo, y si bien algunos de los docentes que se pierden se pueden reponer, digamos, hay gente que los puede tomar en esos cargos, no es lo mismo, y la inversión y el esfuerzo que uno ha hecho en formar todos esos recursos humanos en algunos puntos son hasta irrecuperables. Entonces, sí, claro. Entonces, no solo eso, sino que también en nuestros docentes aparece el pluriempleo, porque no se pueden sostener con un solo sueldo de docente universitario, ni siquiera aquellos sueldos de dedicación exclusiva. Tenemos por lo menos la mitad de los docentes en la Universidad de Buenos Aires que están cobrando, docentes y no docentes, no siempre me refiero a personal docente y no docente, que están cobrando por debajo de la línea de la pobreza. Entonces, ¿y tienen otros trabajos? ¿Tienen otros trabajos además de ser docente de la universidad? ¿Pueden tenerlos? En los casos de dedicación exclusiva, no. Claro. En los casos de dedicaciones simples y semi-exclusivas, sí. Digamos, lo que estamos viendo es que muchos de los docentes, además que eran de dedicación exclusiva, bajan sus dedicaciones para tener pluriempleo y poder sostenerse económicamente. Y eso también obviamente impacta la calidad de la enseñanza que pueden brindar esos docentes, que tienen que tener varios empleos. Es muy interesante. El gobierno el año pasado batió el parche de que no le daba más financiamiento a las universidades, porque las universidades eran cajas políticas en donde se choreaba el dinero y se hacían negocios por parte de de las autoridades que estaban vinculadas a la política del radicalismo y demás. Y entonces dijo, vamos a hacer auditorías, vamos a auditar los gastos de las universidades. Finalmente, ¿se hicieron auditorías o no se hicieron? A ver, eso también fue toda una discusión muy grande. Las auditorías se están haciendo. Por ejemplo, en este momento se está auditando la Facultad de Medicina, la de Ciencias Económicas, la de Psicología y la de Derecho, de las facultades de la Universidad de Buenos Aires. Además de 10 universidades más del sistema de universidades nacionales, entre las que se incluyen las universidades más grandes como La Plata y Córdoba. Esas auditorías están siendo realizadas por el organismo competente de acuerdo a lo que establece la Constitución Nacional, que es la Auditoría General de la Nación. La AGN, que es la auditoría que es del Congreso, ¿no? Porque para que aquellos que no lo saben, hay mucha gente que
no lo entiende o no lo conoce, la AGN es la auditoría del Congreso, o sea, de todos los partidos políticos representados en el Congreso, y la CIGEN es la auditoría, digamos, del Poder Ejecutivo. Dependiente del Poder Ejecutivo. Del Poder Exacto. Ejecutivo, ¿no? En este caso, Claro, pero- audita la AGN. ¿Y Sí. cómo están yendo esas auditorías? ¿Se sabe algo? ¿Han averiguado algo? ¿Cómo? Es que lo que pasa es que en realidad creo que ahora están enviando los informes al auditado, que es el primer paso. Y que luego, una vez que ese proceso termina, se publican. Pero, digamos, igualmente, además de las auditorías, ¿sí? Las universidades nacionales están todo el tiempo rindiendo sus gastos. Todos los meses, cada una de las universidades nacionales informa los gastos en términos salarial, con nómina del personal y salarios otorgados. Y por otro lado, también todos los meses informa los gastos de funcionamiento con los detalles que establece la ley de información financiera. De hecho, todas las universidades y todos los organismos del Estado son sometidos a evaluación de transparencia que publica el mismo gobierno de la nación, porque ¿Y a depende de a la... quién le informa los gastos, perdón? Y la Universidad de Buenos Aires tiene un índice de transparencia del 89%, que es el mismo índice de transparencia que tiene la CIGEN, Claro, informada por el mismo gobierno nacional. pero Entonces, ¿esos gastos ante quién se presentan? ¿Ante el Ministerio de Educación, por ante ejemplo? la Secretaría, claro, de la Secretaría de Políticas Universitarias. Ah, Alejandro Álvarez. Exacto. El señor exacto. Alejandro Álvarez, que aparece insultando a todos los alumnos y representantes de la UBA por televisión. Lo tengo visto, lo tengo visto. Bueno, él recibe todos los meses el detalle de los gastos. Ujú. No solo eso, sino que también cada 6 meses Ah, mirá, qué se interesante. informan todos los gastos al Ministerio de Economía, y esos datos son incluidos en los informes de gastos anuales que el Ministerio de Economía presenta al Congreso de la Nación. Y Pablo, la pregunta entonces clave, cuando le informan los gastos a Alejandro Álvarez, el secretario de Política Universitaria, que todavía nunca habló de eso, yo se lo pregunté por Twitter a Alejandro Álvarez, con mucho respeto le dije, a ver, decime cómo está el tema de las auditorías que iban a hacer. Y nunca me dijo, no, nos informan mes a mes los gastos en la UBA. Cuando se informan los gastos, ¿qué dice Alejandro Álvarez? ¿Qué responde? A ver, se informan. Obviamente hay un ida y vuelta de solicitud de informes y todo eso se responde, pero, a ver, son procedimientos habituales que siempre existieron. No es algo que antes no estaba. Claro. Entonces por eso, digamos, fue muy difícil esta discusión cuando, digamos, uno sabe que por la Constitución Nacional el organismo que tiene que auditar a las universidades es la Auditoría General de la Nación. De hecho, inclusive la Auditoría General de la Nación necesita urgentemente que el gobierno, digamos, presente los integrantes que el mismo gobierno propone para integrarla. Claro. Hasta ahora, desde que comenzó este gobierno, nunca terminó de conformar la AGN con los representantes que él tiene que nombrar, el gobierno tiene que nombrar. Claro, el gobierno, o sea, La Libertad Avanza, que es el bloque parlamentario de Senado y diputados, no nombra a sus representantes ante la AGN y quieren auditar. En realidad es directamente el gobierno. La Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores también propone, de acuerdo a su composición, integrantes. Claro, ¿y el gobierno a quién propone? Porque yo lo que tengo... Todavía no ha propuesto a nadie. ¿Pero tiene que proponer a un auditor el gobierno nacional en la AGN? Tiene que proponer a integrantes que conformen por parte del gobierno a la AGN. Ajá, y no los nombró. Está bien. Y de las auditorías en sí, de las auditorías de la AGN que ya se están realizando en Derecho, Medicina, las facultades que usted me dijo, ¿se sabe algo? ¿Hay algún resultado parcial? Es lo que yo le decía, hay un procedimiento que creo que en este punto está en el preinforme al auditado. Una vez que el auditado toma el informe, responde, se publican los resultados
que son obviamente de dominio público una vez terminada la auditoría. Claro, perfecto. ¿Y surgió alguna irregularidad de esos informes? No, lo que pasa es que todavía, no, digamos, yo soy Facultad de Farmacia y Bioquímica, Claro. No me tocó este año, me tocará el año que viene, nos tocará el año que viene en la facultad, y en ese punto porque además tenemos que pensar que también una auditoría es un mecanismo que tienen las distintas dependencias para mejorar su funcionamiento. Claro, Entonces, los procedimientos. En realidad, claro. toda auditoría lo que busca es mejorar los procedimientos de rendición de cuentas y de manejo de fondos que tienen las distintas instituciones. Entonces, por eso siempre es un ida y vuelta, en el cual nosotros, además de todas esas auditorías, tenemos auditorías internas que se hacen todos los años, y esas están publicadas en las páginas de todas las facultades de la Universidad de Buenos Aires. Uno puede acceder en toda página de las facultades. Hay un sitio que se denomina Transparencia Institucional, donde uno tiene acceso a la información pública, y además están publicados los informes de las auditorías internas que se realizan todos los años. Y las auditorías internas están conformadas por personal que designa el Consejo Superior. El Consejo Superior es el conjunto de todos los representantes de todas las fuerzas políticas que integran la universidad. Claro, bien. Y yendo a la marcha de mañana, que va a pedir por el acompañamiento, el rechazo, mejor dicho, al veto y el acompañamiento a la ley de financiamiento universitario, ¿qué hay para decir? ¿Va a ser una marcha multitudinaria? ¿Van a ir todas las universidades nacionales? ¿Cómo se está organizando? Se está organizando de manera que todo el sistema universitario de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires va a concentrarse aquí en el Congreso Nacional, y luego también en todas las ciudades del país se van a concentrar en los lugares donde existen esas universidades, en los lugares céntricos donde existen esas universidades. La marcha hacia el Congreso está planteada desde distintos lugares de la ciudad. Nosotros, por ejemplo, estamos en la zona de Plaza José, y vamos a ir desde la Plaza José hasta el Congreso entre las 2 y 3 de la tarde, para concentrarnos todos a las 5 de la tarde, donde es el horario y punto de encuentro en la plaza de los dos congresos. Bien, una línea... y obviamente esperamos que toda la sociedad nos acompañe, ¿no? Una línea, ¿qué le pareció el discurso global de anoche del presidente? Si usted busca cualquier declaración de cualquier autoridad de las universidades, del CIN, nosotros siempre buscamos consensos y buscamos maneras de dialogar con el gobierno, de tal manera de llegar a algún punto de equilibrio que nos permita seguir funcionando normalmente. Por lo menos en términos del discurso, parecía un presidente más menos agresivo, y lamentablemente cuando uno mira por lo menos los anuncios que nos competen a nosotros, no son las respuestas que esperábamos. Entonces vamos a tener que seguir peticionando, buscando reunirnos con las autoridades que correspondan para poder permitir que la universidad pueda seguir funcionando, porque uno nunca quiere ser dramático ni quiere ser, digamos, catastrófico, pero realmente estamos yendo hacia un punto en el cual va a ser muy difícil que podamos seguir funcionando. Pablo, la ley de financiamiento educativo, básicamente, ¿qué es lo que dispone? ¿Un aumento en las partidas del presupuesto de las universidades para esta misma ejecución del año? Claro, en realidad lo que la ley de financiamiento universitario establece es que se ajusten los salarios y los gastos de funcionamiento de acuerdo a los índices de inflación oficiales. ¿Sí? Porque, por ejemplo, digamos, los salarios han ido perdiendo sistemáticamente frente a la inflación desde los últimos 20 meses, entonces lo que se pide es algún
digamos, una recomposición que reconozca los índices de inflación. Lo mismo pasa con los gastos de funcionamiento. Y lo que establece es tener metas con respecto al porcentaje del PBI destinado a gastos en educación superior. ¿Y establece fuentes de financiamiento? ¿Establece fuentes de financiamiento para ese gasto? Sí, los impuestos nacionales. Los impuestos. Digamos, Bien. Pablo Bebelson, muchas gracias por atendernos, clarísimo. No, por favor. Un lujo. Por favor, muchas gracias a ustedes. Gracias. Hasta luego. Pablo Bebelson, decano luego. de la Facultad de Farmacia y Bioquímica. Impecable. Lo dijo él. Dijo el Consejo Interuniversitario Nacional estimó que para funcionar en el 2026 las universidades van a necesitar 7,5 billones de pesos en total, ¿no? En todo el año. Bueno, ayer Milei anunció 4,8. Las auditorías que pedía tanto el gobierno se están haciendo, hasta ahora no arrojaron ningún tipo de irregularidad. Y además se informan todos los gastos y todas las auditorías internas de las universidades al señor secretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, que increpa y patotea a los estudiantes universitarios por televisión. Así que más claro imposible. Son farsantes. 8:56. Despertate informado y desayunate de todo. De lunes a viernes, de 8 a 10 de la mañana, Mariano Barrio te espera con Unas Cuantas Verdades. Un repaso completo a la política, economía y las noticias más relevantes para que empieces tu día con el pie derecho. Escuchanos en Ecomedios, AM 1220. Despertate informado y desayunate de todo. De lunes a viernes, de 8 a 10 de la mañana, Mariano Barrio te espera con Unas Cuantas Verdades. Un repaso completo a la política, economía y las noticias más relevantes para que empieces tu día con el pie derecho.
Escuchanos en Ecomedios, AM 1220. Econoticias. Toda la información al instante. 9 de la mañana en punto en la República Argentina. En Buenos Aires el cielo está parcialmente nublado. La temperatura 14 grados 7 décimas. Presupuesto 2026. El gobierno envía al Congreso el proyecto con equilibrio fiscal y crecimiento del 5%. El gobierno estima aumentos a las jubilaciones, a la educación y a discapacitados. Tras el discurso del presidente Javier Milei, el Poder Ejecutivo envió a la Cámara de Diputados la Ley de Gastos y Recursos para el próximo año, que ahora se deberá tratar en la Comisión de Presupuesto y Hacienda que preside el libertario José Luis Espert. Un hombre intentó robar cables en la línea Mitre y terminó detenido. El sujeto quedó registrado por las cámaras de seguridad de trenes argentinos. Las autoridades señalan que el sujeto pudo haber muerto electrocutado ante la maniobra con la que intentó quitarlos. Internacionales, Estados Unidos atacó una segunda embarcación narco de Venezuela. Donald Trump detalló que en la operación murieron 3 terroristas y publicó el video del ataque. Deportes, fútbol, Gustavo Quintero será el nuevo director técnico de Independiente. Tras una positiva primera reunión, ambas partes llegaron a un acuerdo de palabra y el ex DT de Vélez asumirá el cargo en el rojo. 9 de la mañana, 2 minutos en todo el país. En Buenos Aires el cielo está parcialmente nublado. La temperatura 14 grados 7 décimas. Humedad 85%. La mejor información pasó por Econoticias. Ecomedios.com. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios. 91 años de historia. Conoce el Palacio Legislativo. Agenda tu visita guiada en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une a la ciudad. En la ciudad, para evitar contagios en las aulas, vacuná a los chicos respetando el calendario de vacunación. Entrá a buenosaires.gov.ar/salud y conocé los vacunatorios o centros de salud más cercanos. Buenos Aires Ciudad. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Facebook. Ecomedios Live. Despertate informado y desayunate de todo. De lunes a viernes, de 8 a 10 de la mañana, Mariano Barrio te espera con unas cuantas verdades. Un repaso completo a la política, economía y las noticias más relevantes para que empieces tu día con el pie derecho. Escuchanos en Ecomedios, AM 1220. No hay 4 minutos. Bueno, las pautas que envió el presupuesto del 2026 y que envió o enviará en estas horas Javier Milei al Congreso después del discurso, las pautas que repetimos no dijo ayer en el discurso, no estaban presentes en el discurso, pero sí en el presupuesto, indican que para el año 2025 el dólar tiene que llegar a diciembre, en este año, en 1.325 puntos, ya está, pesos, ya está en 1.475 pesos. La inflación tiene que acumular a diciembre de este año, según este presupuesto, 24,5, ya estamos en 19,5 y todavía falta medir septiembre, octubre, noviembre y diciembre.
a 2 puntos por año, 1,5, ya estamos en más de 6, con lo cual ya estaríamos sobrepasando la pauta del presupuesto. Y el Producto Bruto Interno dice que tiene que avanzar un 5,4% durante todo 2025. Hay que ver si eso se cumple. Hasta ahora la sensación térmica de todos los sectores es que hay una retracción de la economía, no una expansión. Pero es claro, hay sectores de la economía que son los que producen la menor cantidad de empleo, que han crecido. La energía, el petróleo, la minería, la economía del conocimiento, eso sí pueden haber crecido y eso pueden tirar para arriba el índice de crecimiento, pero ese crecimiento no llega a todos. Ese crecimiento a las pymes y a la industria no están llegando. Las proyecciones para el año próximo para el presupuesto son $1 de 1.423 al cierre de diciembre. Repetimos, ya hoy el dólar está a 1.475, está proyectando a 15 meses, de aquí a 15 meses, 16 meses, 1.423, o sea, proyecta un retroceso del dólar. Mucho más apreciado, con una variación acumulada del IPC del 10,1%. Es decir, está previendo el presupuesto del año próximo que la inflación va a estar en menos del 1% mensual. Tendría que estar casi en 0,5, 0,8% mensual para llegar al 10% anual. Y un avance del PBI del 5%. Estas son las proyecciones de las pautas del presupuesto que dijo Javier Milei, que ayer dijo además, esto sí lo dijo en el discurso, que las universidades van a tener 4.8 billones y recién el decano de Farmacia y Bioquímica nos decía que para funcionar las universidades nacionales tendrían que tener, según el Consejo Interuniversitario Nacional, 7.5 billones de pesos, es decir, un 30% más de lo que anunció el presidente de la Nación. Vamos a tomar contacto con Hernán Reyes, que es legislador porteño y es candidato a diputado nacional por la coalición cívica para las elecciones del 26 de octubre. ¿Qué tal, Hernán? ¿Cómo te va? Está en línea Hernán Reyes. A lo mejor mejoramos ahí la línea. A ver, está en línea. Ahí está Hernán. Hola. Sí, Hernán. Mariano, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Yo te escuchaba bárbaro, pero se ve que... Sí, nosotros no te recibíamos. Pero bueno, ya que escuchaste, me gustaría conocer tus comentarios respecto de esto, ¿no? Que son las pautas del presupuesto que ayer el gobierno mandó, o está mandando en estas horas al Congreso, pero nada de esto fue dicho en el discurso, pero sí el gobierno, o Milei, tiró otros números en el discurso que no dejaron satisfechos a las universidades que mañana van a marchar, ¿no? ¿Qué lectura hiciste vos del discurso? Mirá, yo creo que Milei en los modos, en la forma, en la carta de presentación parecería ser que acusó recibo. Lo que sí pienso es que si él miente, el daño que le va a generar a su gobierno y la desconfianza que va a generar sobre la sociedad es aún mayor. Porque si después de una derrota electoral como la que tuvo en Provincia de Buenos Aires, después de haber agredido tanto a la gente, de haber lastimado a los sectores más postergados, discapacitados, Garraham, a la educación, revisa su posición con una cadena nacional como la que hizo ayer, pero al final del día lo que termina haciendo es una farsa, una estafa, en términos de que no dice la verdad, porque los números que muestran después no se corresponden ni con la realidad de las diferentes instituciones o necesidades del Estado, o no se corresponde con los números, creo que va a ser un golpe muy grande. Con lo cual hay que analizar el presupuesto. A priori coincido con lo que decide universidades, la plata no va a alcanzar para la universidad, porque no haciendo una actualización sobre qué base. Si venimos muy rezagados, vos de menos 10 subís 2, estás en menos 8. Ahí hay un problema que ahora en el Congreso hay que debatir y que ojalá podamos fijar posición en los diferentes bloques respecto de cuáles son las prioridades, ¿no? Dijo, por ejemplo, que van a aumentar las jubilaciones un 5% por encima de la inflación del 2026, que está prevista en el presupuesto en 10,1% la inflación, con lo cual, si es un 5% más de lo previsto, debería ser que van a aumentar un 15% las jubilaciones durante todo el año
que viene, jubilaciones que hoy están en 360.000 pesos y nadie puede creer que solamente vaya a haber 10% de inflación, ¿no? Yo por lo menos no lo creo, por lo menos en la inflación que le importa al jubilado, que es la inflación de la prepaga, de los medicamentos, de los alimentos. Y pero claro, el veto del presidente sobre jubilaciones es por una actualización del 8%. O sea, él veta el 8 y dice que va a actualizar al 15%. Claro. Con lo cual ya se está comiendo un 8% de lo que fue la reestructuración de la fórmula. Por eso te digo, la presentación de él es una presentación que supone atender las necesidades de la gente, pero lo hace de una manera que puede ser defraudatoria. Entonces la pérdida de credibilidad va a ser más grande. O uno puede decir, bueno, actualizo al 15% sobre inflación del 26 cuando vetaste el 8 de la fórmula que aplicaste hace un año y medio y la caída de las jubilaciones cerca del 30%. Me parece que ahí está el problema de fondo de Milei de esta conferencia de prensa, de esta cadena nacional. Claro, y dijo que ningún país en el mundo puede hacer un presupuesto, puede funcionar sin un presupuesto equilibrado, consensuado con los diputados y los senadores del Congreso y los gobernadores y demás. Pero si algo que hizo Milei hasta ahora fue no consensuar y vetar todo lo que planteó el Congreso. Es que la Argentina funciona sin presupuesto desde el día en que él, Javier Milei, acordó con Sergio Massa, Javier Milei, ya presidente electo, acordó con Sergio Massa no tratar el presupuesto en diciembre del 2023. A partir de ahí, de ese acuerdo político, hubo una prórroga durante el 2024, y cuando vino el presupuesto del 2025, directamente no lo quiso debatir en el Congreso, envió un mensaje, porque está obligado, es decir, envió un proyecto de presupuesto que tenía partidas asignadas para diferentes instituciones. Te doy el caso del Garraham, tenía 200.000 millones de pesos para el Garraham. Ese presupuesto no se trató, y cuando tuvo que prorrogarlo por decreto, es decir, cuando tuvo que él, con su firma, distribuir las partidas, porque así funciona la cosa cuando no hay ley votada, claro, al Garraham le quitó 30.000 millones. Entonces, él quiso funcionar siempre sin presupuesto. Con lo cual, ahora que vaya al Congreso a buscar ese equilibrio, es lo que debería haber hecho siempre. Lo que tiene que entender es que tiene que estar dispuesto a valorar y a escuchar a todos los bloques que representan a los argentinos en la Cámara de Diputados y de Senadores, para que todos juntos podamos decir qué estamos dispuestos y qué no hacer. Y creo que si escucha a la gente se va a dar cuenta que los argentinos no estamos dispuestos a sacrificar al Garraham, a sacrificar a los discapacitados, a sacrificar a la universidad. Entonces el equilibrio fiscal habrá que encontrarlo de otra manera. Hablando de discapacitados, él dice que con las auditorías permanentes, te estoy dando textuales de ayer, el monto recibido por cada pensionado por discapacidad también aumentará en un 5% por encima de la inflación de 2026. O sea, le va a aumentar la pensión un 5% por encima de la inflación del 2026, igual que a los jubilados, a los pensionados por invalidez. Parece una tomadura de pelo para mí. Y sí, porque está haciendo las cuentas en el aire. Él está tomando la inflación futura y subiéndole un 5% cuando la caída en la capacidad de prestaciones es mucho mayor. Por eso digo, hay que discutir el presupuesto con seriedad, hay que ir en busca del equilibrio, por supuesto, porque no podemos nosotros vivir en el déficit permanente. A mí me gusta, Mariano, la idea de la responsabilidad económica. Los argentinos tenemos que tener responsabilidad económica. ¿Y qué supone eso? Supone que vos tenés que mantener ordenadas las cuentas, es decir, no podés gastar más de lo que tenés, pero también supone responsabilidad económica que no podés ir y lastimar en el lugar donde no se debe. En una familia, si un padre gasta más de lo que tiene, es un irresponsable económicamente. Si un padre, para tener las cuentas ordenadas, deja de darle comer a su hijo, es un irresponsable económicamente. Hay que poder encontrar ese equilibrio, y ese es un acuerdo social y político. Y eso no se da con un presidente que se cree el rey de la Argentina. Eso se da cuando discutimos realmente y con complejidad cuáles son los problemas para buscar soluciones complejas también. Porque, mira, te digo esto y termino. Sí. Vos podés buscar el equilibrio. Ahora, ¿dónde se va el gasto?
se va el gasto en exenciones fiscales, se va el gasto en administraciones discrecionales por parte del Ejecutivo. ¿Por qué no revisamos todo? Para juntos discutir cómo compensamos la balanza y hacemos que haya equilibrio fiscal, pero que no lastimemos a los más débiles. Bueno, me parece que ese es el punto. Vos planteaste el punto exacto en donde nosotros siempre acá en el programa y en todos lados y en las redes y siempre batimos el parche, que son las exenciones fiscales. El gasto que no se revisa en la Argentina es el de las exenciones fiscales. Bueno, y después otras partidas que tal vez sean simbólicas, como la jubilación de privilegio y muchos, digamos, asesores y gasto a lo mejor improductivo del Estado que todavía no se recortó, pero la masa de recursos que realmente pierde el presupuesto son exenciones fiscales por 4.7% del PBI, en donde vos tenés 52 sectores que podrías revisar y por lo menos bajar a la mitad las exenciones fiscales, recuperando 14.000 millones de dólares. ¿Eso ustedes lo plantean como idea para la campaña? Definitivamente. Es parte del debate de cómo vos ordenás la macro. Y tiene que ver también con criterios de justicia. Pero eso, Mariano, supone tener espacios de conversación que no sean de blanco o negro, que no sean posiciones dogmáticas, sobreideologizadas. Porque aquí pareciera que vos discutís el gasto tributario y decís, bueno, no querés fomentar la actividad privada. Decís, no, pará. Lo que estamos diciendo nosotros es que hay que tener un criterio de justicia y de conveniencia para el sector privado y para las economías. Lo que te dicen es ridículo. Te dicen, vos querés ponerle más impuestos a las empresas. No, te estoy diciendo que queremos que paguen las empresas que no pagan. No que paguen más impuestos, sino que las empresas de Tierra del Fuego o las empresas que están promocionadas en distintas regiones del país sin pagar un solo impuesto, o los directores de empresas que no pagan ganancias, o los que se reparten dividendos no pagan ganancias, o la economía del conocimiento, o la minería que no paga, o los jueces que no pagan, que paguen, no que paguen más impuestos lo que ya pagan. Esta es la verdadera falsedad que hay que destruir. Es que es así, y también lo que supone también es discutir el para qué de las cosas. Uno, cuando hace regímenes de promoción fiscal, lo que intenta es activar una actividad en un determinado lugar donde sin la cooperación público-privada es muy difícil que eso suceda. Claro. Porque tenés desventajas comparativas muy grandes con otros lugares del mundo, o porque directamente no tenés la infraestructura para que esa actividad se desarrolle. La pregunta es entonces, cuando uno hace un régimen de promoción, ¿lo tiene que hacer para siempre? Lo que es criterioso y justo en un primer momento, ¿es criterioso y justo después de 10 años? ¿Se puede medir el impacto de ese gasto tributario? ¿En qué beneficia al interés general y en qué beneficia a la actividad particular o a la región donde se desarrolla? Son todas preguntas válidas en un país que necesita complejizar su debate. Lo que pasa es que la polarización del blanco-negro, del casta-anticasta, del patria-antipatria, todo se vuelve de un tiro. Exacto. Entonces en la Argentina se resuelve todo privatizado, todo estatizado. Exención fiscal, sos pro empresa, no exención fiscal, sos un ponedor de impuestos. La verdad que es un debate que nos hunde, ¿no? No, y además que después los mismos que dicen no le ponga más impuestos a las empresas para justificar supuestos derechos adquiridos de empresas que ya están exentas hace 40 años y que ya funcionan, para no cobrarle a esas empresas le cargas la romana a las empresas que ya están asfixiadas. Entonces es un contrasentido, ¿no? Sí, porque tenés que generar más presión sobre lo que es la base tributaria del contribuyente. El contribuyente, o sea, gente pescan en el zoológico, cazan en el zoológico. Es decir, cazan en el zoológico de los que ya pagan impuestos, pero no le quieren cobrar a los que no pagan impuestos, en nombre de unos derechos adquiridos que son, coincido con el punto que vos planteás que es fundamental, Hernán. La verdad que me gusta mucho coincidir en esto. Las exenciones tributarias ¿fueron necesarias alguna vez? Pueden haber sido necesarias, perfecto, se desarrollaron las economías. Bueno, hay que ir eliminándolas progresivamente para que haya equidad tributaria, para que otros Pero puedan... Mariano, pensalo de esta manera, quizás, en la discusión hace falta darle exención tributaria a otras actividades. Claro. Quizás es importante aprovechar este recurso fiscal
para dárselo a otro sector de la economía, también del sector privado que genera empleo. Lo que no se puede hacer es constituir privilegios eternos en favor de sectores empresariales o de actividades económicas que ya están consolidadas, que ya son rentables y que en un punto están generando una injusticia muy grande con los ciudadanos de a pie que necesitan de esos impuestos para poder financiar el Garraham y con otros sectores industriales, empresarios, que les vendría muy bien esa exención fiscal para poder desarrollar su industria. Entonces me parece que ahí está la clave. Lo de Tierra del Fuego es el caso, la nave insignia, ¿no? O sea, algo que lastima a todo el mundo, con aranceles que hacen más cara la importación, y bueno, hay que poder resolverlo. Me parece que eso es parte del futuro, ¿no? De la Argentina que viene, que es de responsabilidad económica. Y ojo que no debemos ensañarnos tampoco, como decías vos recién. Hablamos de Tierra del Fuego, pues es un ejemplo. Tierra del Fuego, pero tampoco quiere decir que a Tierra del Fuego haya que eliminarle todo de un plumazo. Hay que conversar, hay que conceptuar. Claro. Hacienda, con los bloques parlamentarios, y decir, a ver, señores, acá tenemos 52 regímenes impositivos. Vamos a ver, ¿cuánto le podemos sacar a los jueces que no pagan y que ganan 15 millones de pesos por mes y no pagan un peso de ganancia? ¿Cuánto le podemos sacar a la economía del conocimiento que, por ejemplo, Mercado Libre no paga 100 millones de dólares por año y a lo mejor de esos 100 millones podría pagar 50? A ver, ¿cuánto le podemos sacar a la minería para que se desarrolle pero que al mismo tiempo pueda pagar impuestos? Y conversarlo con los mismos sectores. Nadie habla, decide, acá venimos a sacarles todo a todos, ¿no? Pero porque está sobreideologizado el debate y está polarizado. Entonces vos te tenés que embanderar en otra posición. Mirá, Claro. Cuando el debate político se radicaliza y se polariza, las soluciones a los problemas se radicalizan y se polarizan. Claro. Y cuando vos tenés problemas complejos y no tenés lenguaje para resolverlo, es sí o no, blanco o negro, Claro. privatizo o estatizo, régimen sí, régimen no. Exacto. Esto que vos me planteás, que parece ciencia ficción, pero es la inteligencia más básica, es sentémonos, revisemos los regímenes, veamos cómo vamos saliendo de manera transitoria, qué otros regímenes necesitamos promover, cómo podemos aprovechar ese recurso para financiar el gasto del Estado en función de la necesidad de tener un equilibrio fiscal que también nos beneficia a todos en términos macroeconómicos. Bueno, Claro. son discusiones que hay que poder darse, que tienen que ver con querer al país, con el interés común, Totalmente. no con el interés de sectores, ¿viste? Porque cuando te encontrás con algunas posiciones, te corren, ¿no? Ideológicamente, te levantan el dedo por derecha y por izquierda, Mariano. Sí. Y la verdad que atrás de ese dedo que te juzga, hay intereses que se están defendiendo. Y a mí me parece que eso es lo que nos hace daño. Por Hay eso es importante, intereses, claro, obviamente. Pero debatir con honestidad y con complejidad las cosas. Esto no es de Milei, esto también lo defendió Macri, esto lo defendió Cristina, esto lo defendió Alberto Fernández. Alberto Fernández le prorrogó 15 años el régimen a Tierra del Fuego, por ejemplo, en el año 2021 o 2022, cuando todavía era presidente, le prorrogó el régimen de Tierra del Fuego 15 años. Ahora vence en el 2038, vencía 15 años antes. O sea, acá están participando muchos intereses que tienen, intereses en todos los partidos políticos, es decir, que financian todos los partidos políticos. Entonces, yo no digo sacarlos de un plumazo. Y lo que te estoy diciendo ahora, Hernán, lo hablé con la gente de Afarte, de Tierra del Fuego. Le digo, no digo, señores, que paguen ya mismo todo, pero hagamos un plan progresivo para que en vez de 2.000 millones de dólares de exención tributaria puedan ir teniendo progresivamente menos y menos y menos y no se rompa la rentabilidad. Pero al mismo tiempo podamos hacer un sistema más equitativo. Y los tipos están dispuestos. Yo creo que los tipos saben que están en falta. Y entonces todos los sectores que están en falta saben que están en falta. Pero nadie los quiere tocar. Pero ¿por qué es importante lo que decís? Y es central y puede servir como un rector para toda la discusión sobre el tema. Porque nosotros, por haber tomado malas las decisiones como Estado, de política de Estado a largo tiempo que se han atrofiado y que hoy generan un perjuicio al interés general, en función de ese problema, vos no podés sacrificar a la gente.
porque la gente no es la responsable. Entonces vos tenés que buscar una transición que resuelva el problema de la gente. Tierra del Fuego, tenemos dos problemas. El primer problema es que es un régimen que no beneficia al conjunto. El segundo problema es que hay gente que vive de ese régimen. Entonces tenés que atender esa situación, no podés desentenderte. Tenés que buscar esa transición. Y esa es la complejidad del debate. No es olvidándote de la gente, es resolviendo el problema, sabiendo que parte del problema es que hay muchas personas que hoy viven de ese sistema. Sí. Que tenés que buscarle una transición. Y lo tenés que discutir, y lo tenés que atender, y se puede hacer las dos cosas. Y yo quiero que siga habiendo Tierra del Fuego, que siga habiendo fábricas de tecnología en Tierra del Fuego, y que siga habiendo trabajo en Tierra del Fuego. Ojo, que no se confunda, pero que tengan una rentabilidad justa para que otros sectores se puedan desarrollar y que paguen impuestos de manera justa, a lo mejor no todos en un principio, pero como con Tierra del Fuego lo hablo con todos los sectores, es decir, tiene que todos los sectores. Y además, como decís, creo que hay que hacer un debate donde se siente todo el mundo y donde además esté la oposición, el oficialismo y todos los bloques, para que esta reforma sea sostenible en el tiempo, sea un gran acuerdo nacional. Un acuerdo tributario tiene que ser la base de un acuerdo nacional para los próximos 50 años, ¿no? Total, es que es parte del desafío que tenemos de acá al futuro, es romper la polarización en el debate, en la conversación pública, en la profundidad con la que abordamos los temas. Si seguimos hablando y viviendo de manera polarizada y radicalizada, se van a beneficiar unos pocos, que son los de las puntas, y la mayoría vamos a estar afuera, inclusive los que menos tienen, porque no se va a resolver sus problemas, al revés, se van a agudizar. Me parece que ahí está la clave de lo que viene y reafirmar lo importante que es el valor de lo institucional, y el valor del Congreso, ¿no? Sí. No, me encanta la manera que pensás, Hernán, la verdad, no puedo más que coincidir, porque además, si vos redujeras este gasto tributario, así se llaman los privilegios, podrías provocar que otros paguen menos impuestos y que se blanquee la economía, y entonces recaudás más. Es decir, es mejor desde el punto de vista fiscal, mejorás la ecuación fiscal. Y bueno, definitivamente, lo que pasa que todos estos regímenes que se fueron consolidando también tienen que ver con la forma en que se acumuló poder. La Argentina, para mí, si querés, el problema de fondo es su matriz corporativa, o sea, es el acuerdo de sectores que sostienen poder político temporalmente, el de turno, y van ganando o conquistando en muchos casos derechos, oportunidades o privilegios. Esa es la casta. Eso va generando esa es la élite. Esa es la supercasta, está ahí. Esa es la familia, exacto. ¿Entendés? Esa es la familia, claro. Que es una élite que comparte, yo lo digo en las verticales del sector político, empresarial, sindical, judicial, ¿no? Imagínate todas verticales, ¿no? Bueno, arriba hay una horizontal. Es el acuerdo de esas élites, es el acuerdo de esa casta que consolida privilegios. Eso es lo que hay que romper. ¿En función de qué? Del interés general. ¿A través de qué? De la ley. No del poder del poderoso de turno. De la ley de las instituciones. Por eso, lo único que tenemos que pensar de cara al futuro es: fortalezcamos el Congreso. No le votemos nunca más superpoderes a un presidente. No le demos más facultades extraordinarias a un presidente. Porque no tiene sentido. Porque cuando vos le das facultades extraordinarias a alguien, no se la das a esa que ya está mal. Se la das a su entorno, se la das a su lobby, se la das a los que lo sostienen, a los que lo rodean. Entonces, hay cosas para aprender, y yo creo que hay una oportunidad enorme después del gobierno de Milei de quedarnos con muchos aprendizajes para hacer futuro. Un ejemplo de lo que decís, que me parece totalmente acertado, es, vos decís, cuando le das superpoderes a su lobby. Ahora van a subastar a partir del 6 de octubre el regimiento Patricios, que es un emblema nacional, es un emblema del ejército argentino, que está en Bullrich y Santa Fe, entre Santa Fe y Cerriño. Es ese gran predio donde pasamos cada vez que tomamos el 60, el 59, el 118 y los colectivos que nos llevan para Belgrano, por ejemplo, y vemos ese gran edificio en donde se podrían generar un montón de beneficios para el Estado, porque ahí está desde hace décadas el regimiento de Patricio, y lo quieren subastar. ¿Para qué lo quieren subastar? ¿A quién le quieren dar el negocio, digo yo? ¿Me entendés? Claro, es que hay una mirada del orden de la explotación del recurso, el aprovechamiento. Vos fíjate, en ese caso, eso fue concesionado en su momento por Menem, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes para el supermercado? Y ahora claro, le darán
opción de venta. Y eso es parte de las decisiones por eso no hay que votarle superpoderes, hay que aprender. Un primer pacto para el próximo Congreso, que todos los candidatos digan: no voy a votar nunca más superpoderes a un presidente, que todo se debata en el Congreso, porque si no terminan pasando estas cosas. Hernán, gracias por atendernos, impecable y un gusto esta charla. Un abrazo grande, Mariano, que esté muy bien. Hernán Reyes, candidato a diputado de la coalición cívica, legislador porteño, pasaba por unas cuantas verdades. Son las 9:30 en punto, clavadas. La temperatura 14 grados 7, el día está nublado y húmedo. Ecomedios.com AM 1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Ahorra todos los días con la tarjeta Soy Tigre. Más de 500 comercios adheridos que ofrecen descuentos en farmacias, supermercados, restaurantes, útiles escolares, salidas y mucho más. Usala para lo que necesites en todas las localidades del distrito. Descarga la app, tramitala gratis y empezá a disfrutar todos los beneficios que tiene para vos. Tarjeta Soy Tigre. Descubrí cuánto podés ahorrar. Tigre. Tigre, municipio. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Facebook, Ecomedios Live. Acompañaron a Mariano Barrio en unas cuantas verdades. Descubrí el corredor de los Andes y viví momentos inolvidables. Disfrutá paisajes únicos y actividades para toda la familia. Senderismo, rafting, pesca, cabalgatas, mountain bike, kayak y tirolesa. Explorá el laberinto más grande de Sudamérica y viajá en el viejo expreso patagónico La Trochita, con servicios y gastronomía de primer nivel. Tu próximo fin de semana está cerca. El corredor de los Andes te espera. Chubut Turismo, corazón de la Patagonia. Se sumaron 900 nuevos policías para aumentar el patrullaje en las calles. Además, se incorporó más tecnología con chalecos de última generación y armas Taser y Birna de baja letalidad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/seguridad. Buenos Aires Ciudad. ¿Te agarró el granizo en medio de la ruta? Cuando algo se complica, te la hacemos fácil. En Experta Seguros tenemos el seguro de auto que necesitas. Contrata tu seguro de auto con nosotros. Consulta con tu productor asesor de seguros o ingresa en www.experta.com.ar. Superintendencia de Seguros de la Nación. Para consultas y reclamos llama al 0800-666-8400 www.argentina.gov.ar/SSN. Número de inscripción 0880. Entre Ríos es el mejor lugar para invertir. Ubicación estratégica, energía disponible y herramientas que te acompañan. Con el régimen de incentivo a las nuevas inversiones accesa a beneficios fiscales, descuentos en energía y reintegros en obras. Súmate al crecimiento. Conoce más en entreríos.gov.ar. Gobierno de Entre Ríos. Ojos en Alerta es una herramienta de seguridad que conecta a los vecinos con el Centro de Operaciones Municipal para prevenir delitos en tiempo real. Ojos en Alerta viene a cambiar la seguridad en San Isidro. Vamos a vivir más tranquilos y lo vamos a lograr juntos. San Isidro Seguro. San Isidro Municipio. Despertate informado y desayunate de todo. De lunes a viernes, de 8 a 10 de la mañana, Mariano Barrio te espera con unas cuantas verdades. Un repaso completo a la política, economía y las noticias más relevantes para que empieces tu día con el pie derecho. Escuchanos en Ecomedios, AM 1220. Y 33 minutos, 15 grados 5 la temperatura. Ayer en Tucumán, en el Colegio de Abogados, se presentó en jornadas federales una presentación, justamente, valga la redundancia, contra las falsas denuncias. Denuncias muchas veces falsas por violencia de género, ya sea de hombres a mujeres o de mujeres a hombres, que resultan ser falsas y que después terminan en grandes conflictos familiares. Hoy también se hará lo mismo en la legislatura porteña, y quien presenta estas ideas, estos proyectos para luchar contra las falsas denuncias es Carolina Lozada, que es amiga y senadora nacional por el radicalismo, ex periodista, o periodista para toda la vida, porque siempre nunca se deja de ser periodista. Carolina, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Hola, Marian. Sí, para toda la vida, por supuesto. Sí, los periodistas nunca dejamos de ser periodistas, ¿no? Tal cual. Así Nacemos. es.
Así es, nacemos y morimos periodistas. Contanos un poco cómo fue la presentación de ayer, cómo va a ser hoy. Hoy va a ser en la legislatura. Vos te estás ocupando de un tema que es fundamental, ¿no? Que es el de las falsas denuncias por violencia o por abuso, que tienen consecuencias muchas veces que son muy, pero muy importantes y graves para familias enteras, ¿no? La pérdida de la libertad, la pérdida de contacto, que es un derecho del niño. Estamos hablando de cuando es falsa la denuncia, ¿no? Obviamente que cuando es verdadera no aplica. Claro. Pero cuando es falsa la denuncia, pérdida de contacto muchas veces con abuelos, con progenitores, y ni hablar de la pérdida de la libertad de personas, ¿no? Claro. Personas que muchas veces están presas y con prisión preventiva y ni siquiera se las ha escuchado, ni siquiera se ha tomado en cuenta los testigos. Sabemos que hay un gran negocio muchas veces atrás de todo esto y bueno, y personas que se quitan la vida por una falsa denuncia. Cada vez son más las personas que... Y cuando vos hablás con víctimas de falsas denuncias, lo primero que te cuentan es que se les pasa a todos por la cabeza. Algunos lo hacen, otros no, pero la realidad es que cuando te acusan de cuestiones espantosas, la cancelación es social, es laboral, va por todos lados. Entonces la persona cancelada muchas veces termina sintiéndose sola, absolutamente sola, y muchas veces toman esa mala decisión, ¿no? Entonces nosotros lo que estamos luchando es contra la mentira, contra una persona que se sienta ante un juez o ante un fiscal y le miente en la cara a sabiendas de que lo que está diciendo es falso y con el mero objetivo de perjudicar a otra persona. Ese es el concepto general, ¿no? Ayer lo hicimos en la provincia de Tucumán. La verdad que tenemos pedidos de todas las provincias para poder presentarlos. Hemos estado en Mendoza, hemos estado en Santa Fe. Bueno, en Neuquén vamos a ir pronto. Tenemos invitaciones para Río Negro. Lo íbamos a hacer hace unos días en Río Negro y finalmente por cuestiones de agenda mía no pude hacerlo. Pero Tierra del Fuego también. La verdad es que... en todos lados nos están llamando para que por favor hagamos las presentaciones, porque también es una manera de que las víctimas se sienten acompañadas, pudiendo expresarse, pudiendo compartir con otras personas las experiencias. Obviamente que no todas las personas que me escriben a mí a diario, que son cientos y cientos los mensajes que recibo, obviamente estoy convencida de que entre esas personas habrá muchos inocentes y muchos que no son inocentes. Yo no tengo las herramientas para poder dilucidar eso, pero la justicia sí las tiene. Entonces lo que nosotros hacemos es instar a la justicia a que realmente lo haga. Carolina, lo que vos haces es muy importante, vos estás visibilizando un problema que existe hace años y que recién hace muy pocos años se empezó a hablar del tema. ¿Cómo se puede hacer para evitar una falsa denuncia? Porque muchas veces en la falsa denuncia se revierte la carga de la prueba, ¿no? La persona que denuncia a otra de manera falsa tiene razón per se, ¿no? Y por las dudas, al denunciado se lo mete preso o se lo separa de sus hijos, sin tomar una prueba cabal o fehaciente, ¿no? de esa denuncia. ¿Eso existe? Mira, ¿Esto yo creo, es así? Existe, es así, hay una creencia y una ideología en parte de la justicia. Obviamente que cuando hablamos de la justicia no hablo de toda la justicia, sino parte que está ideologizada. Hay funcionarios, hay una periodista, incluso ex periodista, porque la verdad que si vos no seguís buscando la verdad siendo funcionaria, ya no podemos decir que sos periodista. Y Hendel es el apellido, que incluso hizo declaraciones diciendo que cuando vos sos hombre y te hacen una denuncia, vos tenés que demostrar la inocencia. O sea, invirtiendo a cara descubierta la carga de la prueba. Y parte de la justicia tiene la misma concepción. Y eso es gravísimo, porque una de las bases de la justicia es que una persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Claro. Bueno, tenés que demostrar la inocencia, tienen que demostrarte la culpabilidad. Y yo creo que en un principio, cuando hay una denuncia, está bien que la primera de las medidas sea la exclusión del hogar, pero eso no puede ser para siempre. Eso no puede durar más de algunos meses en donde se compruebe si realmente
es culpable o no esa persona. Porque obviamente si en un caso verdadero está perfecto que se excluya, que lo primero que se haga es separar del núcleo familiar, porque el caso puede ser verdadero. Ahora, rápidamente la justicia tiene que empezar a investigar. El Hermana Yo Te Creo fue muy bueno en un principio para visibilizar que llegaban mujeres golpeadas a una comisaría y ni siquiera se les tomaba la declaración y se les reían en la cara. Entonces, eso fue bueno. Ahora, hoy creo que Nos tenemos pasamos que del otro generar lado. que, Nos pasamos. claro, o sea, es Hermana Yo Te Creo, pero también te investigo, pero también investigo si eso es real, no lo tomo como un dogma de fe. Ahora, yo pregunto, ¿no? Si llega una mujer y dice, mi marido o mi ex marido abusó de mis hijos y abusó de mí, automáticamente un juez o un fiscal o lo que sea, o un organismo especializado con psicólogos y con cámaras GESES y demás, podría tomarle en el acto declaración a los hijos, a la mujer, determinar, digamos, medidas de prueba urgentes. Y si no, Bueno, y si no da, fíjate lo que vos estás diciendo. y si A la no se denunciante, generan pruebas ahí, no se puede tomar una medida contra el marido o contra la mujer denunciada, digo, ¿no? bueno, a la persona denunciante no se le toma, no, normalmente, que es algo que estoy convencida de que tiene que cambiar, no se le toman pericias psicológicas o psiquiátricas. A la Claro. persona denunciada sí, pero a la persona denunciante no. Ujú. Y muchas veces tiene que ver con personas denunciantes seriales o que están enojadas y que buscan hacer un daño. Ujú. Y el daño en realidad no es solamente para la persona denunciada, es también para los hijos, que tienen un derecho básico de contacto con su familia. Totalmente. Hijos, abuelos, entorno familiar. Y muchas veces, lamentablemente, no siempre, porque hay excelentes peritos en Argentina, hay peritos que no tienen ningún tipo de valores realmente y de amor a su profesión, y muchas veces están, para decirlo burdamente, entongados en una falsa denuncia, y contra ellos vamos como más fuertes todavía que contra la persona que denuncia falsamente, en donde cuando tiene cuestiones de género o de que incluyen a menores, la pena la subimos de 3 a 6 años de prisión. Pero para los peritos o cualquier persona que realmente esté falseando un testimonio, psicólogos, peritos y médicos en general, la pena puede ir de hasta 8 años de prisión y, por supuesto, el doble de la pena en la suspensión de la matrícula. ¿Esto es en cuanto a que a un proyecto de ley que están impulsando o a una ley que El ya existe? proyecto de ley lo presenté por primera vez Ujú. en 2022. En Sí. 2022 otro gobierno fue cajoneado. A partir del cambio de gobierno y el cambio de autoridades en las comisiones del Senado, toma la Comisión de Justicia y Asuntos Penales el senador Pagotto, con quien recorro el país con este tema, con quien fui ayer a Tucumán, y empezamos a darle volumen y a darle prioridad a este tema, que realmente es un problema social, y el que no lo quiere reconocer, no entiendo por qué, porque esto no es en contra de las mujeres, esto es a favor de aquellas mujeres y aquellos hombres que dicen la verdad. Claro. Nosotros creemos que hoy en día muchas veces se tarda mucho en la Y justicia. a favor de la para hacer familia, justicia porque a favor de la familia. Esto tiene que ver absolutamente. con la familia que se desintegra cuando hay una falsa denuncia y se le perjudica la Abuelos vida impedidos. de por vida a los hijos, ¿eh? Abuelos impedidos de contactos hace 6, 7, 8, 10, 14 años. Claro. O sea, llegan casos de todo tipo. ¿Qué Exacto. tienen que ver los abuelos y qué tienen que ver los chicos con los conflictos entre adultos? ¿no? Exactamente. O sea, absolutamente nada. Te Lo de hoy en felicito. la legislatura fue un llamado que me hizo Yamil Santoro, que es Ujú. legislador por la ciudad de Buenos Aires, y se hace eco del proyecto y me pidió que lo vayamos a presentar ahí, por eso vamos a estar a las 5 de la tarde. Muy bien, vamos a estar siguiendo eso. Si tenés después material audiovisual, mándamelo, que lo vamos a difundir por redes. Me interesa mucho el tema, creo que hay que apoyarlo, definitivamente. ¿En qué estado parlamentario está el proyecto de ley? Mira, en el Senado podríamos aprobarlo este mismo jueves en la sesión. Ah, en sesión. Estamos Qué contando bueno. los votos. Buenísimo. Estamos contando los votos porque creo que el partido que tiene más votos, digamos, en el Senado hoy es el kirchnerismo, pero hay varios que están
buscando, o sea que la verdad que cuando vos hablás uno a uno con los senadores kirchneristas, están de acuerdo con el proyecto. Pero la realidad es que también hay una cuestión ideológica, partidaria, ideológica, que los hace verse distanciarse, pero hay algunos que están dispuestos a tomar partido a favor del proyecto. Y yo creo que si hay algo que tenemos que hacer todos los ciudadanos es la presión social hacia los legisladores nuestros, hacia los de cada provincia, para que aprueben este proyecto, porque si así fuera, solamente quedaría la parte de diputados. Si este proyecto fuera aprobado en el Senado este jueves, solo quedaría diputados. Así que le pido a la gente, a los colegas, te agradezco, Mariano, la nota, y a los colegas de todos los medios que traten de levantar la voz, que nos están haciendo, por suerte, hemos logrado mover, te aseguro, junto a Andrea Guachi, que es la persona que en 2022 me trajo por su propio caso y por el caso de tantas otras personas, como el de Guillermo Pardini y tantas otras personas, que me trajo el caso y después de golpear muchas puertas y nadie se animaba en ese momento, porque era políticamente incorrecto. Es políticamente empezamos a trabajarlo y hoy por suerte estamos cambiando ese paradigma. Me parece excelente, ojalá que se apruebe este jueves entonces en la sesión. Este jueves en la sesión, ¿qué se trata en el Senado, además de este proyecto? Bueno, creo que todavía no está definido porque hoy es labor parlamentaria, creo que tarde a las 18:30 es labor parlamentaria, si no es hoy será mañana, pero creo que es hoy mismo, y ahí se van a definir los temas, pero probablemente algunos de los vetos del presidente. Bien, excelente. Carolina Lozada, senadora nacional, periodista, y te felicito por todo este tema que estás haciendo. Vamos a continuar y seguir de cerca el tema, así que toda la suerte para el jueves. Gran abrazo. Gran abrazo para vos también, Marian, y bueno, les recomiendo a todos los colegas que llamen a los senadores que quizás están en un partido político que no lo ve con buenos ojos, pero entiendo que es porque por una cuestión ideológica, porque esto no va en contra de las mujeres, va a favor de las mujeres que dicen la verdad, para que la justicia no esté repleta de causas falsas que lo que hacen es entorpecer la justicia y hacer que no se le crea a la verdadera víctima. Y es muy importante que lo impulses vos, que sos una mujer y muy reconocida, de mucho prestigio, muy importante que lo impulses vos por tu condición de mujer, ¿no? También, así que doblemente importante. Gran abrazo, Caro. Besos, Marian, gracias. Hasta luego. Carolina Lozada, senadora nacional, bueno, uno se considera amigo, ¿no? De tantos años en la profesión y compartiendo programas y demás, y un proyecto que es necesario para salir de esta mentira que también nos ha atrapado en la sociedad, que son las falsas denuncias que destruyen familias. Son las 9:47 minutos, ¿cómo se nos fue el programa este día de intenso trajín? Hasta las 10 en unas cuantas verdades, son las 9:47, decíamos 15 grados 5 la temperatura. Legislatura porteña. Entérate de todo lo que estamos haciendo. Ingresá a legislatura.gov.ar para saber más. Nos une la ciudad. Grupo Petersen. Desde 1920 construyendo el país. Tigre es modelo de gestión. 180 móviles y más de 2000 cámaras que monitorean las 24 horas. 23 centros de salud, 3 hospitales de diagnóstico y 4 hospitales especializados. Materno-infantil, oftalmológico, odontológico y de hemodinamia. Y pronto, el Hospital Municipal de Alta Complejidad. Tigre, municipio. Hola, acá el Ratón Pérez. Con Galicia tus dólares crecen porque tenés cuenta remunerada en dólares. ¿Qué esperás? Descarga la app y hacete Galicia gratis. ¿Así está bien o quieren que lo diga la parejita mejor, Cartera de consumo por Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. CUIT 3050001735. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulta en www.galicia.ar. Despertate informado y desayunate de todo. De lunes a viernes, de 8 a 10 de la mañana, Mariano Barrio te espera con unas cuantas verdades. Un repaso completo a la política, economía y las noticias más relevantes para que empieces tu día con el pie derecho. Escuchanos en Ecomedios, AM 1220.
Faltan 11 minutos para las 10 de la mañana y para, bueno, finalizar unas cuantas verdades, pero vamos a repasar algunos de los tramos más importantes del discurso de ayer del presidente al presentar el presupuesto 2026, que en realidad fue un discurso económico para tratar de congraciarse con los sectores que perdió en las elecciones del 7 de septiembre de la provincia de Buenos Aires, votantes que se le fueron, y mostrarse un poco más bonito y decir que ahora iba a haber fondos para la universidad, para los jubilados, para los discapacitados. De esta manera lo decía el presidente de la Nación en el discurso de ayer. Escuchemos. La década del 90. A su vez, este presupuesto cuenta con restricciones de financiamiento, impidiéndole al Tesoro financiarse a través del Banco Central, porque esto implicaría emisión monetaria y el retorno al infierno inflacionario. También presenta una regla de estabilidad fiscal, es decir, que si los ingresos caen o los gastos superan a lo previsto, se deberán ajustar partidas para mantener el equilibrio fiscal. Este presupuesto le asigna 4.8 billones de pesos a las universidades nacionales, aumenta el gasto en jubilaciones un 5% y en salud un 17%, ambas partidas por encima de la inflación. El gasto en educación también aumenta un 8% por encima de la inflación. Por otro lado, habiendo realizado las auditorías pertinentes, el monto recibido por cada pensionado por discapacidad también aumentará en un 5% por encima de la inflación del 2026. En definitiva, si el presupuesto... Ahí está, lo que dice Javier Milei es lo que veníamos conversando al principio del programa. 4,8 billones de pesos para las universidades es la nada, porque el Consejo Interuniversitario Nacional dijo que necesitarían para funcionar las universidades nacionales 7,5 puntos de millones, 7,5 billones de pesos para el 2026. 5% para jubilados por encima de la inflación. Es una tomada de pelo. 5% para discapacitados por encima de la inflación es irrisorio. De 8% por encima de la inflación para la educación es la nada, la verdad, porque además se parte de bases muy bajas, ¿no? Se parte de bases muy bajas. Pero fijémonos en una de las frases principales. Este es el primer audio que te pasé, Claudio, del discurso, cuando Milei dijo que pasó lo peor. Argentina depende fundamentalmente de una sola cosa: que el pueblo y la política se comprometan con el orden fiscal. Si respetamos el equilibrio fiscal, si logramos ese consenso básico, tenemos asegurado un crecimiento inimaginable luego de décadas de estancamiento. Como fue configurado el plan de gobierno, los años más duros de afrontar fueron los primeros. Y por eso podemos afirmar, como hemos hecho en tantas otras veces, y pese a las turbulencias coyunturales, que lo peor ya pasó. Es por eso que una vez más quiero agradecerles a ustedes por el enorme apoyo que han demostrado a lo largo de este primer periodo. Ustedes son los protagonistas de este proceso. Ustedes son quienes han emprendido el arduo camino de crecer y abrazar las ideas de la libertad, que no son otras cosas que la de una nación madura. Excelente, ahí decía Javier Milei, lo peor ya pasó, lo peor eran los primeros años, el programa como estaba configurado era para que sintiéramos el ajuste de los primeros años, en realidad todavía no pasaron 2 años, ¿no? Pero dice lo peor ya pasó. Lo peor ya pasó, pero decíamos al principio del programa, todavía tenemos 1.500 trabajadores industriales que se pierden por mes, 16.000 pymes abajo, que cayeron en el neto, tenemos un consumo que está estancado, permanentemente estancado, más del 60% que no llega a fin de mes, y esto te lo demostró la elección del 7 de septiembre, cuando votó 47% del peronismo, votó a favor del peronismo, no porque Kicillof sea bueno, no porque el peronismo sea la solución, sino porque dijeron, señores, basta con este ajuste, basta porque no creemos en esto. Y al gobierno lo votaron el 33% y hubo 20% que perdió el gobierno, más de 20%, 22, 23 puntos perdió el gobierno, de los 56 que había sacado
en la elección del 2023, cuando fue el balotaje. Y eso fueron a otras fuerzas políticas, con lo cual, para esa gente lo peor todavía no pasó. Pero tenemos más del discurso de Javier Milei. Escuchemos. Podemos afirmar, como hemos hecho en tantas otras veces, y pese a las turbulencias coyunturales, que lo peor ya pasó. Teníamos la frase que fue título para todos los medios prácticamente, lo peor ya pasó. También habló Kicillof ayer, Axel Kicillof, le dio una nota al periodista Carlos Pañi en La Nación Más, que, bueno, llamó la atención porque Kicillof nunca habla con La Nación y con Clarín. Este fin de semana, el domingo, hizo una nota con Clarín, muy larga, muy extensa, y ayer habló con La Nación, o sea, dos medios que son, digamos, antagónicos al kirchnerismo, con lo cual se consideró esta actitud de Kicillof como una actitud de toma de independencia respecto de Cristina Kirchner. Escuchemos algunos tramos de la entrevista con Carlos Pañi. Si estuvieras de nuevo en la misma escena, ¿vos harías lo mismo? ¿Tenés alguna autocrítica para hacer? De eso no. Y voy a explicar por qué. De otras cosas sí, y de eso específicamente sí, de eso no. Sos cabeza dura, ¿eh? No, es que estuvo bien hecho. A ver. Los cuento rápidamente. Había que recuperar YPF porque con Repsol, a decir con los gallegos, bueno, con Repsol... no te olvides de los Eskenazi, que estaban ahí también, ¿eh? Sí, pero cayó 50% de la producción, más o menos 40% Subrayo, de no gas te olvides de los Eskenazi. Ahora, si querés, hablamos de lo que quieras. Pero cayó la producción de gas y petróleo, cayeron las reservas de gas y petróleo. Acabo de decirte que uno de los problemas más graves que tenía la Argentina era la falta de dólares porque se nos acabó el gas y el petróleo y había que importarlo. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, entonces, había una política de tarifas equivocada que muchas veces Kirchner quiso corregir y no se animó. Podemos discutirlo también. Yo digo, el problema se ocasiona cuando pasamos a tener un superávit energético a tener un déficit energético en 5 años, más o menos, por responsabilidad de Repsol. ¿Cómo se abordó ese problema? Que era un problema macroeconómico, porque nos faltaba y teníamos que importar petróleo y gas del exterior, mucho más caro que producirlo acá. Y Repsol se negaba a invertir en exploración, en producción. Sí, se llevan los dividendos porque era la forma que tenían de pagarle a los Eskenazi. No, habían decidido no invertir en la Argentina. Mucho antes de cualquier cosa de dividendos, decidieron que las inversiones con la plata de YPF la iban a hacer en Guyana, la iban a hacer en el Mar del Norte, no la iban a hacer en el petróleo argentino, que ellos decían, no me interesa, son yacimientos maduros. Y en Vaca Muerta tampoco. Déjame 2 segundos, te termino. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Con esa cuestión se decidió recuperar el control de YPF, no estatizar YPF, el control de YPF, que era el 51% de las acciones que estaban en manos de Repsol. Entonces se fue a buscar una ley que fue votada por 208 diputados, la mayoría abogados, la enorme mayoría abogados. Yo no soy abogado. Entonces se decidió expropiar usando Casi con orgullo lo la ley de expropiación, lo digo con certeza. La ley de expropiación... pero además por la potestad constitucional que tiene un Estado de recuperar. Y fue una decisión que se tomó muy valiente. En ese momento Cristina era la presidenta y se recupera YPF. ¿Cómo se hace? El 51%. Se recupera y había un problema. Hablar con Repsol porque... al que por la ley de expropiación, cuando se hace una autopista, Cacciatore cuando hizo las autopistas expropió los edificios que había en el camino de la autopista, cuando se hace una ruta, se usa esa misma ley, se dice esto es de interés público, sujeto a expropiación y se recupera para el Estado. Y después se paga una indemnización, según el Tribunal de Tasaciones que dice cuánto vale. Eso se hizo y no quedó un solo conflicto judicial con nadie, Pasa un tiempo... Y lo que pasa es que aparece un fondo buitre que en España le compra un presunto juicio a la quiebra de los Eskenazi, le compra un presunto juicio y va a buscar un tribunal que le dé la razón, varios tribunales. ¿A cuánto lo compra? 15 millones de dólares. ¿Por qué compra 15 millones de dólares un juicio que después vale 16.000? Porque era imposible ganarlo, porque es absurdo el argumento, Carlos. Si lo pensás 2 minutos, lo que está diciendo ante un juez de Nueva York, el mismo tribunal que le dio la razón a los buitres con cualquier cosa absolutamente ridícula. Bueno, ahí lo teníamos a Kicillof explicando la expropiación de YPF. Pero yo recuerdo que Kicillof en aquel momento había dicho
que Repsol no podía cobrar ni $1, que el Estado no le iba a salir ni $1 en la indemnización. Sin embargo, ahí lo reconoce Kicillof, le costó $5.000 millones la indemnización a Repsol, y después vino ese juicio por la quiebra de Eskenazi, ¿no? De los Eskenazi. Que, bueno, la quiebra fue tomada por un síndico en España y el grupo Burford, Fondo Buitre, la toma de ese juicio, no se la compra a los Eskenazi, sino que la toma del juicio. Y ahí, bueno, una mala praxis determinó que ahora tenemos una deuda de $16.000 millones. Vamos con el último video donde Axel Kicillof ayer también habla con Carlos Pañi sobre la condena de Cristina Kirchner. Escuchemos lo que dijo. Mira, yo la voy a ir a ver porque todos lo preguntaban, lo dije antes de la elección, lo digo ahora. Hablamos mucho para el armado de lista, después entramos en la campaña electoral, después le pedí a través de gente que trabaja con ella que mande un audio. Es decir, que Cristina fue una parte fundamental y un actor fundamental en la unidad o en la lista que conseguimos de Fuerza Patria, que fue parte de las causas de por qué le ganamos a Milei en la provincia de Buenos Aires, cuando hacía 20 años que no se ganaba una intermedia, y cuando las encuestas, cuando el propio Milei vino a hacerse, digamos, a presumir de que iba a pintar toda la provincia de violeta. En todos los discursos decís que fue condenada injustamente. Supongamos que llega Axel Kicillof a la presidencia, ¿vos le indultarías? Mira, yo te digo, porque me hacen esa pregunta. Yo digo otra cosa de eso. ¿Es injusta la condena? El juicio fue un juicio políticamente dirigido y políticamente manipulado. No corresponde que esté presa. Ahora, hablarme a mí como si fuera presidente en 2 años, yo creo que más rápido, antes tenemos que empezar a discutir esto. Ahí está. Axel Kicillof no quiso contestar si lo indultaría o no. Dijo que fue condenada injustamente, pero también dijo que todavía no habló con Cristina Kirchner, que la va a ir a visitar, pero todavía no habló. Habló antes con Clarín y con La Nación que con Cristina Kirchner. Esto cayó muy mal en la Cámpora y también en la expresidenta de La Nación. Ya nos vamos, nos pasamos 1 minuto de las 10 de la mañana. Como siempre llegan ahora a La Trinchera con Gustavo Tubio, con todo el equipo. Un programón el del día de hoy. Mañana nos volvemos a encontrar acá, como siempre, en Unas Cuantas Verdades, por Ecomedios AM 1220. Chau, chau. Fue una producción de Tatooine para Ecomedios AM 1220. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.